Desayuno. Ok, bueno, entonces ya voy a presentar. Ay. Bueno, por favor me confirman si se ve la presentación. Sí, se ve perfecto. Ok, por allá alguien está preguntando que cómo se confirma asistencia. Yo creo Chicos, que, revisen en el foro. En el foro se les compartió las instrucciones de cómo hacerlo, porfa, ¿listo? Y ya lo hemos dicho como en 2 zipas. bueno, muchachos, entonces bienvenidos a este segundo CIPAS de la tarea número 2, en el cual vamos a tratar los temas de propiedades periódicas y enlace químico. Los tutores que estamos a cargo somos los tutores Natalia Ávila, Ana María Betancourt y quienes está hablando, Sebastián Viveros. Bien, digamos que como contenido nuevamente de esta presentación, vamos a hablar pues primero de las propiedades periódicas o a nombrarlas y a enfocarnos en las que más nos interesan para el desarrollo de la tarea. Posteriormente vamos a hablar de enlace químico, de qué son los iones y de los tipos de enlaces que existen. Y finalmente, como hicimos en el CIPAS anterior, unas preguntitas, ejercicios y vamos a desarrollar un problema muy parecido al que ustedes tienen en la tarea para que se guíen pues paso a paso. Bien. ¿Qué están escribiendo por ahí? No alcanzo a ver el chat, qué pena. Bueno, listo muchachos. Entonces ustedes todos conocen esta tabla periódica, ¿sí? O la han visto de alguna manera en algún momento, ya sea en el colegio o ahora en este semestre, ¿sí? Digamos que esta tabla periódica originalmente fue creada por este señor de apellido Mendeleev, que ordenó los elementos por sus masas atómicas, ¿sí? Lo hizo por filas, pero luego dio más importancia a las propiedades químicas y los elementos quedaron ordenados según las propiedades químicas que tuvieran semejantes. ¿Ya? Entonces uno puede analizar hay personas a las que no les sale. Muchachos, cuando no les salga la imagen, sálganse y vuelvan a entrar. Si quieren nos esperamos un minutico, a ver qué dice Andrea Carolina. Yo estoy desde 2 dispositivos y a mí sí me sale. Sí, hay estudiantes que nos dicen que sí lo están viendo. En ese caso, porfa, esos problemas de audio y de que no pueden ver es fallas del internet donde ustedes están. Entonces tienen que salir y volver a entrar, ¿vale? Porfis. Sí, Sebas, ahí nos están diciendo que se ve bien y que se escucha bien. Ya, listo. Ok, muchachos, continuando, entonces les estaba diciendo que, digamos que los elementos quedaron organizados según las propiedades que tuvieran. ¿Ya? Entonces, generalmente a la izquierda quedaban los metales, en el medio estaban quedando como los metaloides y a la derecha estaban quedando los no metales y los gases nobles. ¿Sí? Generalmente están acomodados de esa manera. Vamos a ver. Bien, a excepción del hidrógeno, ¿no? Que el hidrógeno no es un metal, pero está de primero por su masa atómica y su número de electrones. Bien. Entonces existen diferentes propiedades periódicas como el radio atómico, la electronegatividad, entre otras, pero en este caso nos vamos a centrar primero en aprender lo que es la configuración electrónica, ¿sí? Para poder hacer la configuración electrónica de un elemento, necesitamos conocer lo que es el número de electrones. El número de electrones corresponde al número atómico que tenga el elemento, ¿ya? En todas las tablas periódicas, cada elemento pues tiene un número atómico, así como el hidrógeno es el 1, el oxígeno puede ser el 16, el nitrógeno el 15. Creo, no estoy seguro. No me ponen bolas, esas es.
Bien. Sino que es que no encuentro la tabla periódica aquí para mostrárselas grande. Bien. Ahora, para nosotros construir la tabla periódica, la configuración electrónica, debemos tener en cuenta esto que se llama diagrama de Müller, ¿ya? Donde aparecen los niveles atómicos que existen desde el 1s hasta el 7f, ¿sí? Y la forma en que se llenan. Estas flechitas, no sé si mi puntero se ve, indican la dirección en la que vamos a llenar los orbitales, ¿ya? Hay que tener en cuenta que a todos los orbitales S les caben únicamente 2 electrones, que a los orbitales P les caben 6 electrones, que a los orbitales D le caben 10, que a los orbitales F les caben 14. Si uno no se acuerda de eso, solamente se aprende que al S le caben 2 y va sumando de a 4. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Mira el sodio. En la tabla periódica el sodio les debe aparecer así. Este numerito grande que está arriba del símbolo, yo coloco un puntero láser, este 11 corresponde al número atómico, ¿sí? Y por lo tanto al número de electrones que tiene el elemento, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es distribuir estos 11 electrones en estos orbitales y en el orden que se indica en el diagrama, ¿ya? Entonces quedaría de la siguiente manera. Los primeros 2 electroncitos, digamos que los sentamos en el orbital 1s2. ¿Listo? Ahí quedaron ubicados, en el primer orbital. Ok, por acá tenemos problemas. Bien. Luego, siguiendo con el caminito que nos indica el diagrama, el orbital que sigue es el 2s. Ahí ubicamos los siguientes 2 electrones, ya llevamos 4. Luego del orbital 2s nos sigue el orbital 2p. Al orbital 2p le caben 6 electrones, ¿ya? Entonces, ponemos esos 6 electrones ahí y hasta ahí ya llevamos 10. Nos faltaría un solo electrón. Y para finalizar, entonces, el orbital que seguiría del 2p es el orbital 3s, que le caben 2 electrones, pero como solo tengo uno disponible, voy a sentar a ese un electrón, o sea, yo lo veo como si estuviera organizando los N-asienticos, lo voy a sentar en el orbital 3s. ¿Listo? Bien. Por ahí me dicen que no se escucha, muchachos, tienen que salir y volver a entrar. Por ejemplo, el plomo. El número atómico del plomo es 82. ¿Ya? Entonces tengo que empezar a llenar orbital por orbital hasta llegar al 82. La configuración electrónica vendría siendo entonces la siguiente. ¿Ya? Entonces, mientras más grande sea el número atómico, digamos que la configuración electrónica va a ser mucho más larga. Bien. Finalmente tenemos el fósforo. Número atómico 15, pasa lo mismo. Miren que generalmente se empieza igual y ya dependiendo hasta dónde se llegue es que va cambiando la configuración electrónica. Todos empiezan en 1s2, 2s2, 2p6 y llegas hasta donde necesites. ¿Listo? Esto se conoce como la distribución electrónica no abreviada. Existe una forma de abreviarla que es utilizando la configuración electrónica de los gases nobles, pero ahora pues digamos que no vamos a ahondar mucho en ello. Bien, ahora, útil para la tarea. ¿Cómo vamos a identificar el grupo y el periodo de un elemento? ¿Sí? Sencillo, vamos a identificar el número atómico, que es lo que venimos haciendo. Cuando ya tenemos identificado el número atómico en la tabla periódica, generalmente siempre está ahí arribita del símbolo, vamos a hacer la configuración electrónica. Entonces, este sería 1s2, 2s2 y 2p3. Miren que los numeritos de arriba, los exponentes rojos, suman el número atómico. 2 más 2, 4, más 3, 7. Bien. Ahora, el número de los números negros, de los números grandes, ¿sí? El más alto me va a dar el periodo al que pertenece el elemento. ¿Ya? O sea, de estos números negros que están aquí, el 1, el 2, el 2, ¿ya? El más alto es el 2. Entonces, el nitrógeno pertenece al periodo 2. ¿Ahí estamos claros? Pertenece al periodo 2 porque el orbital, digamos, más alto que hay es el 2. ¿Ya? Y si pues lo observamos en la tabla periódica, el nitrógeno está aquí en el periodo 2. ¿Sí? Recuerden que los periodos son horizontales
y los grupos son verticales. Bien, ahí está. Ahora, para identificar el grupo, ¿sí?, tenemos que sumar los electrones. Ahora sí vamos a sumar los numeritos rojos del nivel más alto, ¿ya? Entonces, como sabemos que el nivel más alto es 2, aquí en este nivel 2 hay 2 y aquí en este nivel 2 hay 3. Por lo tanto, 2 más 3 es igual a 5 y ese será el grupo del elemento. ¿Listo? Grupo 5. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ese número también de electrones de los orbitales más altos hace también referencia al número de electrones de valencia. O sea, los electrones de la capa más externa, que son los electrones con los que los elementos se enlazan. Como ahorita vamos a ver enlace químico, es importante tenerlo en cuenta. Bien. Si lo hacemos con algunos elementos de los metales de transición, puede que este método falle. ¿Sí? Esos elementos, digamos que tienen configuraciones electrónicas muy extensas y ocurren unas cosas a nivel electrónico que llaman hibridaciones y puede cambiar las cosas, pero por eso no son tomados en cuenta por el curso de química general. Ya son para más avanzados. Bien. ¿Qué son los electrones de valencia? Les acabo de mencionar. Son los electrones que están en la capa más externa, con el nivel de energía más externo del átomo. ¿Ya? Entonces imaginemos el átomo como digamos como la órbita de los planetas alrededor del Sol. ¿Sí? La capa más externa o el que esté más alejado corresponde a los electrones de valencia. ¿Sí? Este modelo atómico explica muy bien los electrones de valencia. Entonces miren, por ejemplo, esta es la configuración electrónica del magnesio. ¿Sí? Tiene 12 electrones. El nivel energético más alto es el 3. Por lo tanto, el magnesio pertenece al periodo 3, ¿cierto? ¿Cuántos electrones tiene el magnesio en su capa más externa? Tiene 2, ¿sí? Porque aquí en el 3, que es el numerito más alto de los números negros, hay un 2. Si hubiese otro 3, debemos entonces sumarlos de este 3 con los del otro 3. ¿Ya? Entonces, mire, nivel 1, la primera órbita alrededor del magnesio, alrededor del núcleo. Nivel 2, la segunda órbita. Y nivel 3, la tercera órbita. Y en esa tercera órbita están acomodados 2 electroncitos, que es los que estamos viendo aquí en la configuración electrónica. Bien, entonces como les decía anteriormente, este 2 también hace referencia al grupo del elemento. Grupo 2 es el magnesio. Bien. Aquí hay una tabla periódica que me muestra los estados de oxidación de cada elemento. Si ustedes quieren, le pueden sacar pantallazo a esta tabla periódica para tenerla en cuenta para el ejercicio que tienen que desarrollar. Aunque hay unos muy juiciosos que ya han desarrollado estos ejercicios sin siquiera tener la explicación. Bien, entonces miremos, por ejemplo, que, digamos, cosas que uno se puede estar aprendiendo. Los del grupo 1, todos manejan estado de oxidación más 1. Los del grupo 2, todos manejan estado de oxidación más 3. Los del grupo B más 2. Los del grupo 3 más 3. Ya aquí en el medio no nos metemos porque son de transición y son más complejos, como le habíamos dicho. Estos del grupo 17, que son los gases nobles, generalmente cuando están a la derecha van a trabajar con menos 1. El oxígeno generalmente trabaja con menos 2, pero bueno, digamos que esas cositas, nosotros teniendo esa tabla periódica, no tenemos que aprendernos de memoria. Pero hay unas que uno sí dice como que, bueno, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1 y agiliza los cálculos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio similar al que ustedes tienen en la guía. Este compuesto, que es el silicato de sodio, que ya teníamos desde el CIPAS pasado, le vamos a hacer lo mismo que ustedes tienen que hacer. Sacarle la configuración electrónica a cada uno de los átomos que hace parte del compuesto. Después de tener la configuración electrónica, encontrar el grupo y periodo de cada una de esas especies. Después decir con la configuración electrónica... Después decir con la configuración electrónica cuántos electrones de valencia tiene cada uno de esos átomos. Y finalmente,
este punto final, digamos, de la tablita es simplemente buscar en la tabla periódica cuáles son los estados de oxidación que tienen esas especies. Bien, entonces vamos al Word, donde vamos a desarrollar la tarea. Bien. Entonces, paso número 1. Vamos a escribir el número atómico de cada una de estas especies, ¿ya? Entonces, según la tabla periódica, y para que ustedes aprendan a buscar, ¿cuál es el número atómico del sodio? Na, en el chat. En este momento estoy mirando el chat a ver quién responde primero cuál es el número atómico del sodio. $11. Muy bien. Lo dijo Olga Lucía. Muy bien, Olga Lucía. Entonces, número atómico 11. ¿Sí? Yo creo que la profe Natalia por ahí había preparado un diagrama muy bonito para ver cómo hacer la configuración electrónica, ¿cierto? Entonces, les voy a enseñar cómo hacerlo con el editor de ecuaciones para que no les quede feo y para que pues, les quede bien. ¿Bien? Entonces, le vamos a dar en insertar nuevamente ecuación y vamos a poner exponentes. ¿Ya? Exponentes. Entonces, nosotros sabemos que el primer nivel de energía que se llena, ¿cuál es? Según el diagrama de Müller. Ahí está el diagrama de Müller hecho arbolito de Navidad para que lo miren en el chat, muchachos. El primero es el 1s, muy bien. Entonces, 1s, que le caben 2 electrones. Ya llevamos 2. De ahí, ¿cuál sigue? Nuevamente le doy insertar exponente. Sigue el 2s. Y al 2s también le caben 2. Muy bien. Luego de ahí sigue ¿cuál? 2p. Nuevamente exponente, 2p, para que el número de electrones se diferencie. 2p, ¿y al p cuántos le caben? Recuerden, le caben 6. Sí, vamos sumando de a 4. 2p6. Ya llevamos 10 y me falta 1. El que sigue del 2p es el 3s. Entonces, simplemente, ese que me falta, 3s, 1. Listo. Tengo la configuración electrónica del sodio. Ya cumplí con este primer ítem. Entonces, simplemente llego, la copio y la pego aquí en la tablita. Listo. Bien. Vamos con la configuración electrónica del silicio. ¿Quién me dice cuál es el número atómico del silicio en la tabla periódica? Todos dicen 14. Muy bien. Entonces vamos a hacer la configuración electrónica hasta 14. ¿Sí? Entonces nuevamente empezamos. Como ya sabemos que la primera parte es igual, entonces yo simplemente voy a coger esta parte que tengo hasta el 10, hasta el 2p6, y la voy a copiar. Ya tendría la configuración electrónica hecha hasta el 10. De ahí me faltarían entonces ubicar otros 4. Los siguientes 2 los voy a ubicar en el nivel 3S. Entonces, nuevamente, editor de ecuaciones, no me aparece. Ya. Editor de ecuaciones, nuevamente vamos a insertar exponente y vamos a ubicar 2 electrones en el nivel 3S, 3S2, y ahora me faltan 2. ¿Cuál es el que sigue el 3S2? Según el arbolito que envió la profe Natalia. Sigue el 3P, ¿cierto? Pero al P le caben 6, pero solamente necesito ocupar 2 espacios de esos 6, entonces simplemente 3P2. Muy bien, y ya tendría la configuración electrónica del silicio, solamente es copiarla y pegarla en la tabla de respuestas. Bien, vamos con el oxígeno. ¿Cuál es el número atómico del oxígeno? 8, dicen por ahí.
Oxígeno, Z igual a 8. Todo el mundo dice 8, 8, 8. ¿Alguien va a hablar por ahí? Bueno, entonces, estábamos en que el número atómico del oxígeno es 8. Bien, vamos a hacer la configuración electrónica hasta 8. Entonces, simplemente es repetir lo mismo, pero hacerlo hasta 8. Por ejemplo, estos primeros 3 orbitales me sirven, los copio, pero ojo, no los vayan a dejar así, ¿no? Aquí tenemos 10, tengo que quitarle 2 al último nivel. Entonces 2p, 4. Y ahí habríamos completado los 8 electrones. Entonces simplemente copiamos y pegamos la respuesta en la tabla. Bien. Ahora, ¿qué dice el siguiente? Ya completamos la primera columna. ¿Qué dice la siguiente columna? Dice que hallemos el grupo y el periodo de cada especie. Qué pena. Listo, entonces para el sodio, grupo, 2 puntos. Recuerden que el grupo es el número de electrones que haya en el nivel más externo. Entonces buscamos entre este 1, este 2, este 2 y este 3, ¿cuál es el número más alto? Obviamente es el 3. ¿Y cuántos electrones hay en el 3? Hay 1. ¿Sí? Por lo tanto, el sodio es del grupo 1. Muy bien. Listo. ¿Alguien aquí me puede decir por el chat cuál es el periodo del sodio? Recuerden que el periodo hace referencia al... Ajá. Por ahí dijo Haidivi. Muy bien. Hace referencia al nivel de energía más alto que tengamos. Entonces yo le reduzco periodo número 3. Grupo 1, periodo 3. Excelente, muchachos. Excelente, Adriana. Excelente, María Stephanie. Excelentes todos. Bien. Continuemos con el silicio. Según la configuración electrónica del silicio, ¿pertenece a qué grupo? Nuevamente, miremos entonces cuántos electrones hay en el nivel más externo, en el nivel más alto. El nivel más alto es el 3, y sumando todos los 3, nos aparece que es del grupo 4, ¿cierto? Entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa. Resulta que el silicio es un no metal, ¿cierto? Y los no metales que están después de los elementos de transición, en algunas tablas periódicas están nombradas como con números romanos, ¿ya? Que le colocan como que grupo 4. Ya descubrimos que es el grupo 4, entonces le colocan grupo 4 en romano y una a los no metales. O simplemente al número que te dé ahí, para los no metales, le sumas 10, ¿ya? Porque hay otras tablas periódicas donde no están con números romanos, sino que están del 1 hasta el 18, si no estoy mal. Entonces le sumas 10, que esto sería igual al grupo 14 también. Ambas respuestas, grupo 4A o grupo 14, son correctas. ¿Listo? Y nos falta el periodo para el silicio. El periodo del silicio, entonces, ¿cuál sería? El periodo, recuerden que el periodo corresponde al nivel de energía más alto de la configuración electrónica. O sea, en este caso, el número 3. El periodo 3. Bien. Finalicemos entonces con el oxígeno. El oxígeno, según la configuración electrónica, pertenece al grupo, como es un no metal, ya sería el grupo 6A, ¿sí? O grupo 16. Porque acuérdense que cuando es no metal y lo quiero en número que no sea romano, le sumamos 10 y ya. Bien. Y el periodo, está muy sencillo. Ya me cambió la letra, pero bueno.
Periodo 2. Muy bien, periodo 2. ¿Por qué? Porque el número más alto que aparece aquí en los números grandes de la configuración electrónica es el 2. Periodo 2. Listo. Ya habríamos resuelto la segunda columna de la tabla. Vamos con la tercera columna. Esta es muy sencilla. Electrones de valencia. Recuerde que los electrones de valencia es lo mismo que el número de electrones que están en la capa más externa. O sea que básicamente es lo mismo que el grupo. Entonces, si el sodio era el grupo 1, tiene un electrón de valencia. Si el silicio era del grupo 4B, 4A, tendrá 4 electrones de valencia. O sea, es lo mismo, simplemente suman los electrones que hay en la capa más externa, vendrán siendo estos. ¿Sí? 2, 4. Y si el oxígeno es del grupo 6A, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Esa es una pregunta muy sencilla realmente. Bien, ahora, para los estados de oxidación, buscamos en la tabla periódica que les mandaron por ahí. El sodio estoy seguro de que es más 1, ¿cierto? Recuerden que los estados de oxidación deben tener signos de más y menos, ¿ya? Porque son cargas. Entonces, ¿cuáles son los estados de oxidación del silicio según la tabla que nos mostró la profe? Tenemos aquí la presentación otra vez. Buscamos al silicio y dice que tiene más 2 y más o menos 4. Aquí aparece que tiene más 2 y más o menos 4, entonces simplemente llenamos aquí. Tiene menos 4, tiene más 2 y tiene más 4. ¿Listo? Ese tiene 3 estados de oxidación. Luego vamos a la misma tabla periódica de estados de oxidación y buscamos el oxígeno. Aquí dice que tiene menos 1 y menos 2. Sí, en algunas tablas periódicas van a aparecer otros estados de oxidación. Nosotros les recomendamos que sigan con esta. No quiere decir que las otras tablas periódicas estén mal. ¿Sí? Simplemente que hay, digamos, especies que se han encontrado en la naturaleza que poseen ese estado de oxidación único y lo reportan ahí. Esta tabla periódica que nosotros les dimos simplemente les da los estados de oxidación más comunes. ¿Bien? Entonces, ya que reportamos los estados de oxidación, habría quedado completamente hecho nuestro punto número 2 o ejercicio número 2 de la tarea número 2. Emerson dice, aparecen muchos más en otras tablas, es verdad, como te estoy diciendo, digamos que esta tabla que nosotros enviamos muestra los estados de oxidación más comunes, pero existen otros estados de oxidación, se han encontrado en otras especies. Sí, los puedes poner todos o simplemente puedes poner los más comunes. Yo te recomiendo que te guíes con la tabla que pusimos en la diapositiva. Aquí la pongo otra vez por si le quieren tomar una foto. Igual la profe ya la envió por el chat. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos el ejercicio número 2. Vamos a continuar entonces con el tema de enlace químico para el ejercicio número 3. Bien. Entonces, bueno, por aquí hay algunos memes. Recordemos, cuando un átomo gana o pierde electrones, queda cargado positiva o negativamente dependiendo de qué sea lo que le haya pasado. En ese caso se convierten en iones. ¿Ya? Estos iones son muy importantes, por ejemplo, para el funcionamiento de las baterías o incluso para el funcionamiento de las conexiones cerebrales en los humanos. ¿Ya? Hay diferentes especies iónicas que son encargadas de muchas funciones en el organismo. Bien, entonces existen dos tipos de iones. Existen los aniones, que son átomos con cargas negativas, que hay algunos ejemplos. Tenemos el anión cloruro, el anión sulfuro, el anión bromuro, ¿sí? Cada uno con su carga, dependiendo cuántos electrones haya ganado. Y tenemos los cationes, que son átomos con cargas positivas. Aquí tenemos algunos ejemplos, el catión sodio, catión calcio y catión potasio. Hay que tener en cuenta una cosa. Ganar, en este caso se pueden llegar a confundir. Cuando una especie gana electrones, su carga es negativa, porque los electrones son
cargas negativas. Entonces, así nosotros estemos acostumbrados a que menos es como perder. En este caso funciona al revés. Tiene carga negativa es porque ganó electrones. ¿Listo? Bien. Habiendo hecho esa aclaración, también cabía aclarar que, espérate a ver si tengo aquí, no tengo aquí una tabla periódica. Aquí utilicemos esta como referencia. Generalmente los que forman cationes están a la izquierda. ¿Sí? Generalmente son los metales. Y generalmente los que forman aniones están a la derecha. ¿Sí? Los no metales. Esto no quiere decir que lo que yo les estoy diciendo es ley de vida, no. Esto puede variar. ¿Ya? Hay ciertos casos en los que encontramos ciertos no metales con cargas positivas o ciertos metales con cargas negativas, dependiendo del tipo de compuestos. Pero generalmente, pues, así funciona. Bien. Habiendo aclarado eso, para formar un enlace químico, pues existen dos formas, ¿no? Lo que se busca es que el compuesto sea estable, ya sea compartiendo electrones o ya sea donando electrones, ¿sí? El enlace, pues, es la energía que mantiene a los átomos unidos. Y lo que se busca generalmente, porque también hay excepciones, es completar 8 electrones, ¿ya? Entonces, ya sea ganando electrones o perdiendo electrones o compartiendo electrones, el átomo busca en una molécula tener 8 electrones en total. Por eso, digamos que el último grupo de la tabla periódica, el que está completamente a la derecha, que son los gases nobles, fueron denominados así coloquialmente gases nobles, precisamente por eso. Digamos que la nobleza era como esa clase social que no se relacionaba con nadie, y los gases nobles no reaccionan con nadie porque ya tienen 8 electrones. Entonces, a ellos no les falta absolutamente nada y no tienen que relacionarse con nadie, y por eso fueron denominados gases nobles. Esto es para que recuerden que siempre buscamos tener 8 electrones. Eso se llama regla del octeto. Bien, ¿qué es la electronegatividad? Es una propiedad periódica que mide la capacidad que tiene un átomo de atraer los electrones hacia su núcleo. ¿Ya? Ahí está pues la imagen de, digamos que el muñequito es un átomo y está trayendo otros electrones. Entonces, ¿qué capacidad tengo yo? ¿Con qué tanta fuerza voy a traer los electrones a mi núcleo comparado con el otro átomo con el que me estoy enlazando? Bien, aquí hay una tabla periódica que me muestra la electronegatividad de todos los elementos. ¿Sí? Pero pues digamos que la profe Natalia también les envió una tabla periódica que dice tabla periódica Walter, que ahí también la pueden encontrar. Si van a utilizar la tabla periódica virtual, aparece en este listado, ¿sí? Por ejemplo, para el magnesio aparece que la electronegatividad es 1,31. Para el cloro me parece que la electronegatividad es 3,16. Esta tabla, pues, digamos que es muy completa, pero tiene uno que otro error. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. Ahí está encerradita la electronegatividad, donde la tienen que mirar. Ahora, ya les hablé entonces del tipo de enlaces. Hablemos generalmente cómo es que se forman ese tipo de enlaces. ¿Sí? Para el enlace iónico, generalmente es el enlace entre un metal y un no metal. Entonces recuerden que los metales son los de la izquierda y los no metales son los de la derecha de la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, en este caso el metal pierde electrones. Por eso yo les decía que generalmente los metales son los que forman cationes, porque cuando pierdes te cargas positivamente para que el no metal los gane y se forme se cumpla la ley del octeto. Entonces, por ejemplo, en el fluoruro de litio, el LiF, nosotros sabemos que el litio es un metal y que el flúor es un no metal. ¿Sí? El flúor tiene 7 electrones en su capa de valencia, mientras que el litio solamente tiene 1. Entonces, básicamente lo que pasa es que el litio
le dona ese electrón al flúor para que el flúor cumpla su regla del octeto, ¿ya? Aunque el litio no la esté cumpliendo, pero por lo menos es la forma más estable con que uno de los dos tenga 8. ¿Ya? Entonces el litio pierde su electroncito, se lo dona al flúor y forman el fluoruro de litio en un enlace iónico. ¿Ya? Bien, miren, ahí está la flechita, se lo dona, ahí se lo mandó. Queda cargado el litio como 1 más porque perdió un electrón y queda cargado el flúor como F1 menos porque ganó un electrón. Bien, vamos ahora con enlaces covalentes. Bueno, algo que olvidé nombrar desde los enlaces iónicos es que la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7. Es decir, ustedes buscan la electronegatividad del litio, buscan la electronegatividad del flúor y la restan. Obviamente siempre a la mayor le quitan la menor, no importa el orden, siempre a la mayor la menor. Y si ese número le dan mayor a 1,7 o igual, el enlace es caracterizado como iónico. Digamos que esta es la fórmula matemática para hacerlo. Una resta, sencillamente una resta. Bien. Sin embargo, si esta electronegatividad es menor a 1,7 y mayor a 0,4, será un enlace covalente polar, ¿sí? Que tiene una tendencia a formar ciertos polos. Y si ya la diferencia de electronegatividad es tan bajita, que es menor o igual a 0,4, es un covalente apolar o covalente puro. O sea, ahí no se forman polos por nada del mundo. Sí, no hay como una tendencia que haya un poquito de más y un poquito de menos por ahí, no. Bien. Los enlaces covalentes generalmente se forman entre no metal con no metal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos el enlace que se forma entre dos moléculas de flúor para formar el F2, que es el flúor molecular, ¿no? Que es así como existe en la naturaleza. Como por ahí también observé mucho en los avances que alcancé a revisar, que colocaban a reaccionar en el último punto el oxígeno como O. Y el oxígeno como O solito no existe, existe como O2. ¿Sí? En la naturaleza el oxígeno es oxígeno molecular O2. Bien, lo mismo pasa con el flúor. El flúor existe en la naturaleza como la molécula de F2. Entonces, sencillamente, un átomo de flúor y otro átomo de flúor comparten cada uno de sus electrones para que los dos tengan 8. ¿Ya? El de la izquierda tiene 7, el de la derecha tiene 7, pero si forman un enlace, ya cada uno de ellos tiene 8. Y es así como se forma entonces el enlace covalente. ¿Sí? Si ven que ahorita ya este 1 amarillo también hace parte de los que cuentas azules y este 1 azul también hace parte de los que cuentas amarillos para que cada uno de ellos tenga 8. Bien. Continuando entonces con los tipos de enlaces químicos, vamos a nombrar el enlace metálico. El enlace metálico es el que se forma entre la interacción de dos metales. ¿Sí? Generalmente esto forma redes parecidas a las que observan aquí a la derecha. ¿Sí? Las esferitas rojas representan átomos de cobre y las azules los electrones moviéndose libremente por todos esos átomos de cobre que están ahí y forman redes. Esta red de cationes queda rodeada por electrones. Esa red de electrones se conoce como nube electrónica. Y sencillamente los electrones quedan girando así como se observa en el diagramita. ¿Sí? El magnesio neutro, sus últimos dos electrones de su última capa están por ahí girando para poder interaccionar con otros átomos de magnesio y formar una red de este tamaño. Eso es un enlace metálico. Bien, digamos que el enlace metálico no sale en la tarea, ¿sí? Simplemente era para que sepan de su existencia. Bien, en resumen, tipo de enlace número 1, el enlace iónico, donde uno le da un electrón al otro. ¿Sí? Tipo de enlace número 2, el enlace covalente, donde ellos comparten sus electrones. Yo creo que la imagen está muy bien representada.
En el 1 está regalando, en el 2 están compartiendo. Y número 3, enlace metálico, donde simplemente los electrones están girando por ahí alrededor de todo el mundo. Bien. Ahora, lo que yo les estaba diciendo, aquí está la tablita. Si quieren, tómale una foto a esa tablita. ¿Cómo identificar el tipo de enlace de una molécula? Con la diferencia de electronegatividad. Entonces, aquí está la tablita. Si la diferencia de electronegatividad, es decir, la resta, me da un número entre el 0 y el 0,4, es enlace covalente no polar. Si da un número entre 0,5 y 1,7, es covalente polar. Y si da un número mayor a 1,7, es un enlace iónico. ¿Sí? Entonces vamos a analizar, por ejemplo, el tipo de enlace del fluoruro de sodio o NaF. Ahí la profe nos colaboró enviándoles la tablita para que ya la tengan más que clara. ¿Sí? Aquí generalmente lo que pasa es, bueno, lo primero que tenemos que hacer es a 3,98 restarle 0,92, que son las electronegatividades del sodio y del flúor. ¿Dónde las encontramos? En la tabla periódica. ¿Sí? Hacemos la resta y nos da el resultado de 3,06. 3,06 me clasifica el enlace como mayor a 1,7, por lo tanto es un enlace iónico. ¿Sí? Aquí hay como una representación con esferitas de qué es lo que sucede. El sodio tiene un electroncito porque está en el grupo 1 y se lo regala al flúor, se lo dona. El flúor ahora quedó con 8, es muy estable, y el sodio ahora quedó cargado positivamente porque perdió un electrón. El flúor cargado negativamente porque ganó un electrón. ¿Sí? Esa es como una representación sencillita de qué es lo que pasa. Bien, vamos a determinar, por ejemplo, la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno. Buscamos en la tabla periódica la electronegatividad del carbono. Que es 2,55, listo. Buscamos la electronegatividad del oxígeno, 3,44. Hacemos la resta, 3,44 menos 2,55. Vuelvo y les repito, no hay un orden, simplemente siempre el mayor, le quito el menor y ya está. Esto me da como resultado 0,89. El 0,89 me clasifica el tipo de enlace como ¿qué? Respondan ahí en el chat. La respuesta correcta es covalente polar. Los que dijeron iónico, muchachos, recuerden que iónico es si me da un número mayor al 1,7. Y el 0,89 es menor a 1,7, pero es mayor a 0,4. ¿Ya? Entonces no puede ser tampoco covalente no polar porque debería ser un número ya mucho más pequeño que 0,4. Entonces, muy bien todos los que están respondiendo ahí. Es covalente polar. Me doy cuenta que me están prestando atención y que están entendiendo. Enlace covalente polar. Excelente. ¿Ustedes qué tipo de enlace creen que se forma entre dos átomos que son exactamente iguales? Si las electronegatividades de dos átomos de oxígeno, y este es el oxígeno tal cual como existe en la naturaleza, ¿sí? Lo que es mayor, no, pues que simplemente no hay un orden para restar. ¿Listo? No hay un orden para restar, simplemente siempre al mayor quítale el menor para que no te vaya a dar un número negativo. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, si son iguales, obviamente va a ser covalente no polar. Excelente, porque vamos a hacer una resta entre dos cosas que son iguales y eso va a dar 0. Y si es entre 0 y 0,4, es covalente no polar. Entonces, eso quiere decir que en esta molécula de oxígeno no se forman polos, ni siquiera ligeramente. No hay ni un más ni un menos, nadie perdió, nadie ganó. No, ellos comparten y son completamente estables así. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como resumen, tipos de enlaces tenemos 3: metálico, que es entre dos metales, iónico, los números salen de la tabla periódica. ¿Alguien le puede enviar una tabla periódica, porfa, a Astrid, para que ella busque la electronegatividad? Tenemos enlace iónico que ocurre entre un metal y un no metal.
cuya diferencia de electronegatividad debe ser mayor o igual a 1,7. Y tenemos el enlace covalente que ocurre entre dos no metales. ¿Sí? Bueno, esa tabla periódica no tiene la electronegatividad, solo los estados de oxidación. Esa P table sirve bastante. Bien. Entre los enlaces covalentes tenemos apolar y polar. Apolar cuando la diferencia de electronegatividad da un número muy chiquito, entre 0 y 0,4. Y polar cuando da un número entre 0,4 y 1,7. ¿Sí? Ya vimos un ejemplo de cada uno. Ahora vamos a practicar aquí a la derecha. Por ejemplo, el compuesto N2. ¿Ustedes qué creen qué tipo de enlace es? Ustedes me dicen dónde marco. El primero que responda, a ese le hago caso. N2. Apolar, dice Cristian David J. Entonces vamos a marcar en apolar. Muy bien, Mayerly, muy bien, Cristian David. Es covalente no polar o covalente apolar. Bien, vamos con el KBr, bromuro de potasio. ¿Quién me dice qué tipo de enlace es el bromuro de potasio? Analicen, el potasio es un metal, el bromo es un no metal. Cuando es no metal con metal, ¿qué tipo de enlace es que es? Exacto, es un enlace iónico, dijo por allá Emerson. Emerson se le adelantó a todo el mundo ahí. Enlace iónico, muy bien. Muy bien, Mónica, muy bien, Cristian, muy bien, otra Mónica, muy bien, Lady, muy bien todos. Ahora el amoníaco. Tenemos dos especies que son no metales, que son el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Qué tipo de enlace creen que se forma? Covalente polar. Vamos con covalente polar, por allá dijo Ángelo. También dijo Andrea, Cristian, Estefanía y muy bien. Entonces, según esto, ustedes ya cogieron completamente este tema de los enlaces, ¿sí o qué? Bien, los felicito. Vamos entonces a resolver el ejercicio que está relacionado o que es igualito al que ustedes resuelven en la tarea. Nuevamente, vamos al Word. Vamos con el ejercicio número 3. Aquí tengo un paso a paso. ¿Sí? Entonces, digamos que para resolver este voy a poner los pasos aquí a la izquierda y a la derecha voy a utilizar Paint porque tengo que dibujar ahora. Entonces voy a abrir el Paint. Este Paint que no le sale nada. Listo. Bien. Entonces paso 1. Identifico el catión y luego el anión con las cargas. Listo. La molécula que tenemos es la molécula de Na2 SiO3. Bien, muchachos. Entonces nosotros todos tenemos moléculas muy parecidas que son como oxisales. Siempre el que esté de primerito a la izquierda, el primer elemento que aparezca a la izquierda va a ser el metal. Y recuerden que yo les dije que los metales formaban cationes. Pues por lo tanto, este viene siendo el catión. Escribir aquí es bastante difícil. Ya, catión. Bien, por lo tanto, entonces, el que está al otro lado, todo lo que está al otro lado, este SiO3, va a ser el anión. Perdón por la forma de escribir, por lo menos entiende, creo. Ese es el anión. Discúlpenme el pulso. De todas maneras tengo el mouse como malito, pero bueno, ahí se entiende. Si alguien no entiende, me dice. Ok. Bien, tenemos catión a la izquierda y anión a la derecha. Ahora, vamos a buscar en la tabla periódica los estados de oxidación para el catión.
como el catión es el sodio, vamos a buscar el sodio en la tabla periódica. ¿Cuál es el estado de oxidación del sodio en la tabla periódica? ¿Quién me lo dice por ahí? No, ese no es el estado de oxidación. Exacto. Daniel U dijo +1, Keiner dijo +1. En la tabla periódica de fondo blanco, en esa lo encuentran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar otra vez ecuación para que quede bonito. Le vamos a dar a insertar exponente. Entonces, ya sabemos que el catión es el sodio que tiene una carga +1. Nunca en su vida vayan a escribir el sodio como Na mayúscula porque los condenamos de por vida. Bien, ahora vamos a analizar entonces cuál es la carga del anión. Entonces sí, vamos a colocar aquí mismo otra ecuación, insertar símbolo, ecuación, ya sabemos que es aquí necesitamos es el SiO3. Vamos a dibujar en paréntesis porque todo ese SiO3 tiene una carga, ¿cierto? Vamos a descubrir cuál es esa carga, ya les voy a decir cómo. Entonces resulta que como este sodio tiene una carga de +1, voy a intentar dibujar lo mejor que pueda. Como este sodio tiene una carga de +1, ¿sí? Y tenemos dos sodios, entonces +1 por 2, tenemos una carga total positiva de +2, ¿sí? Y para que la molécula sea neutra, deben haber igualmente la misma cantidad de cargas negativas. Por lo tanto, toda esta parte que corresponde al anión, toda esta parte debe tener una carga de, por allá lo dijo Keiner, -2. ¿Sí? Tiene una carga de -2. ¿Ya? Todo esto simplemente con el fin de que la molécula sea neutra. Entonces, vuelvo y explico. Cada sodio tiene una carga de +1. Como tenemos dos sodios, hay en total una carga de +2. Entonces, el resto de la molécula o la parte del anión debe tener carga -2, porque +2 y -2 da 0 y la molécula estaría neutra. Bien, entonces simplemente aquí, nuevamente, en la estructura colocan un exponente, porque recuerden que las cargas van como exponentes, cierran el paréntesis y colocan que la carga es -2 y colocan que este es el anión. ¿Listo? Ya estaría resuelta la primera columna. Excelente. Vamos con la segunda columna. Electronegatividad de cada especie. Esta segunda columna no es sino buscar en la tabla periódica. Entonces vamos a ver quién lo encuentra primero. Electronegatividad del sodio. .93 dice Emerson. Esto simplemente es buscar en 0,93. Muy bien. Silicio. Solo es buscar en la tabla periódica. Este es uno de los puntos más fáciles del mundo. $1,90, 1,90, 1,8 dicen por allá, 1,90. Ganó 1,90. Listo. ¿Y el oxígeno cuál es la electronegatividad? 3,5, es uno de los más electronegativos. O sea, él es el que atrae con más fuerza electrones hacia su núcleo, ¿no? Muchachos, recuerden que los decimales aquí los vamos a trabajar con comas, ¿no? Las profesoras ya se están estresando. Y yo no quiero que la profe Natalia ahorita empiece a cantar. Es decimales con comas, ¿listo? 3,44, Estefanía. Yo sé que lo escribieron más, pero alcancé a leer la última. Bien. Diferencias de electronegatividad. Entonces, para yo saber cuáles son los átomos que están enlazados, debo dibujar, antes de yo hacer esta columna y esta columna, yo recomiendo que primero hagan la estructura de Lewis del compuesto. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a borrar aquí.
Voy a borrar esto que ya había hecho. Vamos a dibujar primero la estructura de Lewis. Voy a escribir estructura de Lewis. Voy a hacer esto más grande para que ustedes lo vean bien. Bien. Entonces, con mi pulso de maraquero voy a intentar siempre primero vamos a dibujar el anión, ¿sí? Entonces, el anión es SiO3. SiO3. Vamos a dibujar la estructura del Lewis del SiO3. Pero para nosotros dibujar la estructura de Lewis necesitamos tener en cuenta cuántos electrones de valencia tiene cada uno de esos átomos, el silicio y el oxígeno. Simplemente son muñequitos. Vamos a ver en el ejercicio anterior que ya lo habíamos hecho. Electrones de valencia de cada especie. El silicio tiene 4 y el oxígeno tiene 6. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí el silicio, ay, se me dañó otra vez el cosito. Al silicio, alrededor de él, le vamos a dibujar 4 electrones. Los voy a dibujar con verde. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bueno. Listo. Resulta que hay 3 oxígenos. Entonces dibujo los 3 átomos de oxígeno alrededor del silicio. Ay, Dios mío, este pulso. Ahí está. Ese oxígeno parece un moco, pero bueno, ya. Bien. Cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, lo mismo para todos. 1, 2, 3, 4, por ejemplo, papas más bien en lugar de oxígeno. 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a borrar este pedacito acá abajo. Bien. Bueno, lo importante es que yo no estudié para ser dibujante en Paint, ¿no? Bien. Entonces, sencillamente lo que hacemos es dibujar un enlace sencillo entre cada oxígeno y el silicio, ¿sí? Un enlace sencillo, un enlace sencillo y un enlace sencillo. Pero de esta manera no se completa la regla del octeto para ninguno, ¿sí? Porque si nosotros contamos, por ejemplo, vamos a hacer el conteo para este oxígeno de la izquierda, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones, ¿sí? Exacto, este tiene 7 electrones. Entonces, para poder que tenga 8, algo tiene que pasar. Vamos a contar con este de acá de la derecha. Este de acá de la derecha también tiene 7 electrones, pero afortunadamente está disponible este electrón del silicio para hacer otro enlace, ¿ya? Entonces, al yo dibujar ese doble enlace aquí a la derecha, solucioné el problema de los 8 electrones. Porque contemos, miren, 2 de acá arriba, 2 de acá a la derecha van 4. 2 de acá a la izquierda van 6 y estos 2 que comparte con el silicio van 8. O sea, este oxígeno ya cumplió con su regla del octeto. Hasta ahí todo bien. Pero estos otros oxígenos, ¿qué? Esperen, yo dibujo esos mocos un poquito mejor. Lo que pasa es que tengo el mouse malo, entonces me cuesta arrastrarlo. 1, 2, listo los mocos. Bien. Lo que va a pasar aquí entonces es que este oxígeno de arriba y este oxígeno de la izquierda van a ganar, ¿sí?, un electrón cada uno. Entonces, este gana un electrón, que es una carga negativa, para quedar con 8, porque tienen 7, y este gana un electrón, que es una carga negativa, para quedar con 8, porque generalmente tenía 7. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que va a llegar el catión, que es el sodio, va a llegar el sodio aquí,
Y no. Con su carga más 1. ¿Por qué? Porque él fue el que le dio ese electrón al oxígeno. ¿De dónde lo ganan? Lo ganan del sodio. Si usted analiza la estructura, es Na2SiO3. Ahí están los dos sodios encargados de darle el electrón a este oxígeno y el electrón a este otro oxígeno. ¿Ya? Cada sodio pierde un electrón y se lo da a cada oxígeno que necesita un electrón. Y entonces, esta cochinada sería la estructura de Lewis de el silicato de sodio. Pero pues como nosotros somos de una época en la que todo está en internet, nos vamos a Google y buscamos silicato de sodio, estructura de Lewis, y buscamos la imagen más bonita, la más parecida a lo que dibujamos, que podría ser esta, por ejemplo, la copiamos y la pegamos en nuestro documento y no va a haber ningún problema, a nadie se le van a bajar puntos por eso. Lo importante es que cuando usted ya la copie y la pegue, sepa cómo fue que la hizo, ¿listo? Y la volteé al revés. Sí, me quedó igualito. Listo, ahí está. Bien, nos faltan entonces estas dos columnas. Estas dos columnas son muy sencillas, muchachos. Diferencias de electronegatividades. Entonces, para nosotros hacer las diferencias de electronegatividades, tenemos que identificar en la estructura, que afortunadamente la tenemos aquí, ¿sí? ¿Cuáles son los que están haciendo enlaces? Entonces, yo veo que está enlazándose el oxígeno con el silicio 3 veces, pero solamente con hacerlo una vez es suficiente. Entonces, el enlace silicio con oxígeno, hay que hacer la diferencia de electronegatividades entre esos dos. Bien, las electronegatividades ya las tenemos aquí a la izquierda. Entonces, ¿cuál es la del silicio? A 1,90. ¿Cuál es la del oxígeno? 3,44. Entonces, siempre el mayor primero, 3,44 menos 1,90. Y eso me da como resultado, por allá dijeron 1,54. Muy bien, Cristian, está súper atento. 1,54. Listo, ya tengo la diferencia de electronegatividad. Eso es lo que me piden ahí. Bien. ¿Qué otros dos átomos están enlazados? El sodio. No sé por qué me quedo. ¿El sodio con quién? ¿Con quién está enlazado el sodio en la molécula que dibujamos? Con el oxígeno. Muy bien. Muy bien, muchachos. Oxígeno, dice Emerson, dice Cristian. Oxígeno, dice Mónica. Excelente. Entonces, hacemos la resta. Oxígeno menos sodio. 3,44 del oxígeno menos 0,93 del sodio. 2,51 ya lo tenía hecho Cristian. Ya esto no hay que lo metan en la calculadora. Esto es carpintería. 2,51. Lo marco con rojo porque es mi respuesta. Yo la marco del color que yo quiera. Cuando ustedes tengan su respuesta, ustedes la marcan como ustedes quieran. Bien. Ahora aquí dice tipos de enlaces en las parejas. Entonces, si yo tengo una diferencia de electronegatividad para el SiO de 1,54, ¿qué tipo de enlace es? El enlace SiO. Acuérdense de la tablita que los clasificaba, ¿no? ¿Qué tipo de enlace es el SiO? Con una diferencia de electronegatividad de 1,54. Iónico, dice Jessica, me arden los ojos. Recordemos que iónico es cuando da mayor a 1,7 y 1,54 no es mayor a 1,7. Eso ya es matemática, ¿no? Ojo, es covalente polar, muy bien. Bien. Y el otro, el enlace Na oxígeno, ese sí es mayor a 1,7. Ese sí es enlace iónico. Muy bien, Jesús, muy bien, Mónica, muy bien, Juan David. Ese sí es un enlace iónico. Bien. Muchachos, con eso completan el ejercicio 3. Lo más difícil del ejercicio 3
es hacer un dibujo en Paint. Pero pues como les digo, mientras ustedes sepan cómo funciona, lo pueden buscar. Les juro que esto tan horrible que acabo de hacer acá es porque no me funciona bien el mouse. Pero el resto está muy sencillo. ¿Listo? Entonces, pues muchachos, procedemos a las preguntas. Sí, a mano queda bueno. No, está muy fácil, profe, muchas gracias. Muy fácil, ¿sí o qué, Anita? Oiga, muy Por allá chévere. respondió Jorge David Covalente Polar. Yo creo que le llegó la información por Internet Explorer, pero bien por participar. Por el chisme. Y por eso son 40 puntos. Profe, en serio. 40 puntos, imagínense, solamente por hacer esa cuadrilla. El mensaje venía por David, dicen por ahí. Ángela, nomenclatura. ¿Cuándo es el de nomenclatura, profes? Nomenclatura. El otro miércoles nos vemos con nomenclatura primera parte. Mañana es el componente práctico, no lo vayan a perder. Ay, sí, mañana es el componente práctico. Ay. Y recuerden que el repositorio está todo en la presentación de hoy. A la A periódica. las 7. Nosotros Ok. siempre nos vamos a ver a las 7. A La las hora 7 de la bien. química, la hora feliz. Muchachos, todo esto que les acabo de explicar, las diapositivas y el Word, y si quieren también el Paint, se los vamos a subir al repositorio. ¿Listo? ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? Ese Paint va a tener obra de arte. La grabación también enviamos por correo y grupo de Teams. Todo está grabado, sí, muchachos, todo está grabado. Entonces, muchachos, con respecto al tema, ¿nadie tiene una duda? Yo veo que todo el mundo entendió, ¿no? Como que hicimos el trabajo muy bien hoy. Igualito. Que don Joan, ¿cuál don Joan? Hombre, yo todavía no llego ni a 30 años. Don Joan. Don recién casado Muchachos, yo. con mucho gusto, estamos aquí para ayudarlos. Bueno, ay, excelente, María Susana, qué felicidad que hoy sí entendiste.